La Guerra Civil Española. Concepto: evolución política en la zona republicana y en la zona nacional o franquista. La Guerra Civil Española fue un conflicto interno que se desarrolló entre el 18 de julio de 1936 hasta el año 1939. Empezó siendo un golpe de Estado militar dirigido por los generales Mola y Sanjurjo, pero como se acabó alargando, derivó en una sangrante guerra civil que enfrentará los fieles de la República contra los más conservadores. El resultado de esta guerra fue el fin de la democracia y la consolidación de una dictadura, el franquismo, que durará del año 1939 al 1975. El pronunciamiento militar se inició el año 1936 en Melilla. Un día después, el 18 de julio, el golpe se esparció por la península gracias a que los principales jefes militares de esta operación protagonizaron una insurrección en diferentes ciudades. El general Mora lo hizo en Pamplona, Godet en Mallorca, Quiepo de Llano en Sevilla, etc., etc. La insurrección triunfó especialmente en la zona noroeste, pero fracasó en las grandes capitales. Delante de esta situación, se formaron inmediatamente dos bandos, el de los insurrectos y el de los leales a la República. Los insurrectos, también conocidos como nacionales o azules, se oponían al gobierno de la República. Estos eran los grupos más católicos y tradicionalistas, los aristócratas, grandes propietarios, empresarios, la Iglesia y el ejército sobre todo. Tenían como apoyo e inspiración el fascismo. Los leales a la República o rojos eran las clases obreras especialmente, y defendían la legitimidad de la República. El desarrollo del conflicto en el bando republicano se caracterizó principalmente por la falta de coordinación y disciplina militar. La primera medida del gobierno legítimo fue la de crear batallones de voluntarios para defender a la República, así como sustituir el poder del Estado por un nuevo orden revolucionario. También se desarrolló un fuerte movimiento anticlerical y antiburgués mediante la quema de iglesias, la detención de empresarios, el asesinato de órdenes religiosos, la violación de monjas, etc., etc. Aunque las democracias internacionales no participaron de forma directa, sí es cierto que enviaron un poco de ayuda con las brigadas internacionales, que juntamente con la formación de columnas por parte de los republicanos fueron la principal defensa contra los insurrectos. A finales del año 1936 se consiguió formar un gobierno de concentración, presidido por Largo Caballero, el objetivo principal del cual era conseguir una alianza antifascista para recomponer el Estado. No obstante, las discrepancias internas, especialmente entre comunistas y anarcosindicalistas, dificultó esta unión. Pero lo que culminó el gobierno de Caballero fueron los hechos de mayo de 1937, que derivaron en enfrentamientos en las calles de Barcelona entre los mismos republicanos. Este hecho precipitó la dimisión de Largo Caballero ese mismo año. Así se formó un nuevo gobierno presidido por Juan Negrín, que presidirá del año 1937 al 1939. Negrín propuso una política de resistencia que consistía en esperar hasta que las potencias democráticas interviniesen en el conflicto, aunque en ningún momento dejó de buscar un acuerdo con el enemigo, que siempre fue rechazado. Pese a todos los intentos fallidos de organización, las disputas internas en el bando republicano y su falta de organización militar acabaron comportando la pérdida de la guerra para los republicanos. En la zona nacional, en cambio, desde un primer momento siempre hubo un gran orden y disciplina militar. La muerte accidental del general Sanjurjo, principal cabeza de este pronunciamiento a principios de la guerra, planteó el problema del lideraje, que se resolvió nombrando cabeza de Estado y del levantamiento, además de generalísimo de los ejércitos, al general Francisco Franco. Los insurrectos prohibieron todos los partidos políticos y el año 1937 crearon el Partido Único, la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalistas, OFET, y de la JONS, que comportaba la unificación de falangistas y carlistas. Franco también se convirtió en el líder de este partido. El año 1938 se creó el primer gobierno en Burgos, en el que Franco concentraba en su persona todos los poderes. El nuevo Estado se inspiraba en el fascismo y defendía un modelo social basado en el conservadurismo y el catolicismo. Se abolió la legislación republicana, se suprimieron las libertades y se inició una sistemática exterminación de la disidencia. Ese mismo año también se aprobó la primera de las leyes fundamentales, el Fuero del Trabajo.
El desarrollo del conflicto acabó siendo favorable para los nacionales, hecho que culminó con su victoria en la Batalla del Ebro y poco después con la salida al exilio del gobierno de la República el año 1939. Los golpistas habían ganado definitivamente la guerra. Así pues, Franco, como cabeza de este movimiento, inició una dictadura que se alargará hasta su muerte el año 1975.